En estos momentos, la humanidad está pasando por un caos que puede dar o podría dar comienzo a una tercera guerra mundial. Generalmente siempre las guerras mundiales han empezado con eso, con una invasión pequeña a otro país, a otra nación, incluso a otra población. Ha sido una provocación que ha aumentado el odio de unos contra otros. Y poco a poco ha ido acumulándose esa cobertura, ese odio que ha llevado a un desastre a escala mundial. La Primera Guerra Mundial, 1914, con el asesinato de un archiduque Fernando de Austria, un individuo normal, que dio comienzo a una guerra mundial. La Segunda Guerra Mundial, de la misma manera, una provocación de Alemania, del Tercer Reich, naturalmente, hacia Polonia, y luego Austria, y luego Francia, y luego el mundo, que terminó con dos guerras, bueno, dos desastres nucleares, en Hiroshima y Nagasaki, en Japón. Siempre, generalmente, siempre, cuando ha habido un desastre de esta magnitud, donde el mundo se ha envuelto en un caos, siempre ha sido el final un poco, no por decirlo caótico, sino con unas esperanzas pasajeras de confrontarse las naciones, condolerse, disculparse, remediar, indemnizar, y una reunión de políticos del mundo, primero con la Sociedad de Naciones, luego las Naciones Unidas, final, Segunda Guerra Mundial, de que ya se han firmado tratos, han salido las fotografías, la prensa, aplausos, de que ya definitivamente han entendido que el mundo no puede seguir esa marcha porque nos autodestruimos. Y en verdad hoy hay medios para hacerlo, aunque nunca llegará a ser ese momento, porque no estamos solos en el universo. Y digo esto porque ahora empieza ya el sonido, digamos en el aire, se habla ya mucho de una tercera guerra mundial. Pero yo voy a decir algo que generalmente pocos políticos podrían atestiguar, que no va a haber jamás una tercera guerra mundial. Lo digo por varias razones. Una de ellas es que Dios no lo permitiría. La Tierra, la humanidad, la creación, no está hecha para que un loco anormal, idiota, perturbado mental, le dé la locura de decir, bueno, ya de perdido salió, aprieto el botón y venga que... Porque hacerlo uno, automáticamente los demás lo harían lo mismo. Y la Tierra, planeta, toda la creación maravillosa que Dios ha hecho, animales, aves, peces, flora, se convertiría en un volcán activo de por vida. Una destrucción a escala mundial que nunca más se recuperaría. Pero ya digo, Dios no lo va a permitir. Ha permitido ciertos elementos bélicos con una razón. Y es la siguiente. En el libro de Eclesiastés, por ejemplo, el rey Salomón, hijo del rey David, escribió unas palabras muy sencillas, pero muy profundas. Él dijo, me parece, si no me equivoco muchas veces con los textos, pero Eclesiastés, capítulo 8, versículo 9, me parece que era, que dice o escribe Salomón que el hombre, o sea, el ser humano, el hombre, no los animales que no pelean entre sí, sino cazan para sustentar sus crías. No odian a otra raza de animales, otra especie de animales, no se odian. Como el ser humano no odia a los animales porque cace un conejo para comer, o un ciervo, o para comer, para alimentar a su familia, o un cerdo, o que sea, o pesca. No odia, sino se alimenta, que Dios permite que de la creación se efectúe ciertos elementos para que la humanidad y la misma creación sobreviva. En principio, cuando Dios hizo la creación, los animales, que los hizo muchos miles de años antes que el ser humano, no se mataban entre ellos. Porque los animales, las aves, los peces, lo que quiera, no se sustentaban
cazando otros animales, ni de la misma especie ni de otra especie. Todos tenían de original alimento vegetal o marino, pero nadie atacaba a otro animal. Hoy en día sí atacan. Bueno, hoy en día ya hace a raíz del diluvio de Noé, a raíz de aquel tiempo, porque Dios dejó que eso suceda para una lección que durará para toda la eternidad. Nunca lo olvidaremos. Recuerden aquel texto de Eclesiastés de Salomón, recuérdenlo y observen la historia de la humanidad. Mucha gente no entiende que lo que hacemos es una repetición constante del defecto humano. Recuerden el texto de Eclesiastés que dice que escribe que el hombre, el ser humano, claro, ha dominado al hombre, a otras personas, para perjuicio suyo, porque eso sustentado ha venido contra él y contra su propia nación, con su propia familia y tal, y se ha multiplicado y no lo para nadie. Dios lo va a parar. Y digo esto porque ya estamos en los albores de un caos. Solamente un estúpido, un político ignorante, anormal, perturbado mental, porque la persona que hace eso ya no está, la mente ya no, es una bola de un sebo que no funciona, que cualquier mono no lo haría. Ningún animal construiría, ninguno, ni un elemento o algo para destruirse a sí mismo y a los demás. Nadie. El ser humano lo ha hecho. Es decir, estamos en peor condición mental que cualquier otro animal. Por ejemplo, ningún ratón o rata construiría una trampa para cazar ratas. No lo haría ninguno. No lo tienen ese talento. Los animales obran por instinto. Pero si tuvieran talento, no lo harían. Solo el ser humano hemos sido tan estúpidos de construir cosas para matarnos entre nosotros. Porque los mismos elementos bélicos para destruir al enemigo, ese se emplea para destruirte a ti también. Es decir, somos ignorantes en ese campo extremo. Hoy en día se ve por todas partes, se huele que algo grande puede suceder. Porque es curioso que un efecto de destrucción masiva, como digamos el efecto nuclear, sea sencillamente controlado por un idiota, por un perturbado, no por un equipo grande, ¿no? Porque bueno, eso tenía que ser si hubiera algo así, como fue en la Segunda Guerra Mundial, que es dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, bueno, el gobierno norteamericano decidió, sencillamente, para acabar con el fanatismo japonés, pues hacer un ejemplo, digamos, una advertencia, que ya cuando se dijo, después de Hiroshima y Nagasaki, al emperador Hirohito, le dijo, mire, él vivía en Tokio, como siempre, los dictadores escondidos en búnkeres, no, son los cobardes, efectos que hacen daño a todo el mundo, a su propio país. Son cobardes, inútiles, y que el miedo cobarde hace que amenace al mundo entero y a su propia familia. Digamos. Y le dijeron al emperador Hirohito, el general MacArthur y tal, en Norteamérica, mire, esto ha sido un aviso, esto ha sido un aviso. Capitula. Japonés, que estaban extendido el fanatismo japonés por todo el mundo, el dios, el hijo de Dios naciente, y el emperador, el Japón, dominio del mundo, siempre la misma estupidez se repite constantemente. Y el emperador Hirohito, escondido, siempre escondido con una rata. Sí, que habló con MacArthur. Es curioso que MacArthur, eso fue interesante, ¿no? Que ya cuando dijo, sí, queremos dialogar, y entró en el emperador, en el Palacio del Emperador, allí en Tokio y tal, el general MacArthur entró descamisado, ¿no? O sea, aposta, ¿no? Sin corbata, ni nada, sin diplomacia ninguna. Venga, entró con su equipo y el emperador Hirohito se levantó de pie y le saludó. Sí, bueno, siéntese, por favor, tarda. Y ya le dio las condiciones. Mire, pues ahora capitule. Todos los japoneses que están en la isla del Pacífico tal, capitule. Y en un destructor de la Marina norteamericana, dice, ahí firmamos el tratado y no vuelva a repetir esto. No. El emperador dice, mire, si yo la verdad es que es el sintoísmo, la religión japonesa. ¿Sabe usted? Que yo siempre, de toda la vida, que nuestra familia somos hijos del Dios naciente. Es un fanatismo. Yo no quería esto. Lo que pasa es que no los puedes parar. O sea, echando siempre la culpa a los demás. Pero él apoyándolo y aplaudiendo cuando ganaban batallas. En el Pacífico, donde quiera. Y entonces dijeron, bueno, pues es la advertencia. ¿Queda claro? Sí, lo que usted diga. Y de toda manera aquello fue un exitazo, aquella capitulación, porque ya no ha habido más conflictos con Japón.
Hay algo en el Japón que sacaré en su día, pero esa parte del tema que quiero decir, muy aparte, es una de mis descubrimientos que lo sacaré. Pero esa parte, quiero decir, aprovecho este comentario de lo que voy a decir ahora sobre el fin de la guerra, porque hay algo en Japón y en las islas del Pacífico, en Filipinas y en otros sitios, que causará mucho efecto y sensación al mundo. Esto lo digo adicionalmente, ¿no? El tema que quiero exponer siempre es la paz que viene a la tierra. Pero digo, hay unos tesoros que sacaré en la selva de Filipinas. Yo no he estado en Filipinas nunca, personalmente, lo conozco por planos y eso, pero nada más. Y voy a relatar un poco brevemente, que es pasándome un poco por alto el tema central, de que en Filipinas los japoneses, bajo el mando del general Tomoyuki Yamashita, ¿no? Una bestia de eso, del tipo del Tercer Reich, de los nazis, de los campos exterminados, lo mismo. Mataba a la gente, los torturaba, o sea, y entraba invadiendo y robaba el general Tomoyuki Yamashita, robaba todos los museos, las catedrales, las iglesias, los templos, todo lo que era de oro, pues se lo llevaba en paquete. Robaba hasta los sellos, cualquier cosa, venga. Y robaban, limpiaban los pueblos de cualquier cosa que era de valor. Y acumuló entre los tesoros que iba robando, que lo llevaban en camiones, iba con el equipo de los japoneses, estaban dominando mucho al final de la Segunda Guerra Mundial, por las islas del Pacífico y tal, en Asia. Entonces, en total, que se supone que de todo lo que robó Yamashita, el general Yamashita, Tomoyuki Yamashita se llamaba, pues se calcularía en 200.000 millones de dólares. Así de claro. Sí, sí. Porque era todo a base de objetos, cuadros, que lo mismo hicieron los nazis, ¿no? Robaban todos los museos, todo lo que eran de cuadros de valor, ¡pum! Hacían lo mismo. Se repite la historia. Y en total que se calculaba en un cálculo así del valor económico en dólares, unos 200.000 millones. Está escondido en diferentes lugares de la selva de Filipinas. Lo mandó porque cuando el emperador, digamos, Hirohito, cogió a Yamashita, le llamaba el tigre de Malasia, que era una bestia, el tío voraz, torturaba a la gente, los arrancaba la piel a los prisioneros sin motivo, eran bestias. Y entonces le dijo, capitulen, venga, venga, no, ya no hay más guerra, no, 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 ya dos bombas atómicas ya es suficiente aviso, no, 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 capitulen. Y el general Yamashita, pues cogió y no tuvo otro recurso, porque ya todos los oficiales japoneses y todo, entonces empleaban los jóvenes japoneses, se llamaban los kamikazes, de eso, que se metían en un avión pequeñito, que era una bomba de avión. Entonces se metían dentro y juraban ante el emperador, el rey hijo del dios naciente, de sacrificar su vida por Japón, esa locura, esa estupidez que lo mismo hicieron los giles con los nazis, lo mismo, la SS, lo mismo. Se repite la historia, repite y tal. Y en total que ya se cogían los jóvenes japoneses, y entonces ya a la perdida decía, bueno, pues por el emperador, y se metían en un avión pequeño que para un solo piloto era una bomba volante, luego con alas, y se metía dentro, dirigía hacia los barcos norteamericanos que estaban esperando en las islas de Filipinas a que capitulara Yamashita, y se metían contra el barco y morían ellos. Los kamikazes se llamaban. Eran pilotos suicidas. Bueno, ¿y qué pasó con los tesoros de Filipinas? Pues que después de la Segunda Guerra Mundial, pues el general MacArthur, que ya había estado por allí, por aquella zona, para la capitulación de Yamashita, que luego se rindió, capituló, y luego le colgaron. Y el árbol que le colgó a los norteamericanos, en un proceso como Nuremberg, colgaron a muchos nazis, en el proceso Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, ¿no? Entonces dice que a Yamashita le colgaron, ¿no? Y le quemaron el cuerpo y el árbol también, porque siempre existía el fanatismo que habían fomentado tanto los nazis como los japoneses, del culto a los líderes, hijos del dios naciente, y quemaron el cuerpo de Yamashita y quemaron el árbol, que no quedara nada de resto, porque cualquier cosa, una cuerda que quedara, o un zapato, y lo veneraban como un dios. La locura estúpida. Entonces, estuvieron después el general MacArthur en Filipinas, le pidió permiso, que entonces fue otro drama que no quiero fomentar, es largo de contar, que ya en Filipinas había una dictadura como siempre, siempre. Entonces pidió permiso al gobierno de Filipinas, ¿no?
de que le dieran permiso, que él quería encontrar los tesoros aquellos, que era para que Filipinas, el gobierno, recuperara aquellos tesoros artísticos, cuadros, obras de arte, oro, joyas, cuadros religiosos, lo que quiera, que él tenía un conocimiento porque tenía espionajes de algunos kamikazes y esto que le dijeron más o menos dónde habían empleado prisioneros, los japoneses, para hacer hoyos grandes en la selva, meter un fajo de tesoro y luego cerrarlo todo y luego en otro lugar otro hoyo y otro fajo. Es decir, esconderlo en diferentes lugares, que claro, en una selva en Filipinas o en cualquier parte del mundo, pues tú entierras algo aquí, un mes después no conoces el lugar. ¿Por qué? Porque crece exuberantemente las plantas, los árboles en la selva y te desconcierta, ¿no? Aunque tenía que poner muchas señales con alambres y con efectos luminosos para encontrar el lugar. Y entonces el general MacArthur pidió a Corazón Aquino, que entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, la hicieron presidenta de Filipinas, ¿no? Entonces, mire, si me dan permiso, pues yo que estuve aquí en Filipinas para la capitulación de Yamashita y todo aquello, y del Emperador Hirohito en Japón y todo, estuve por esta zona y yo sé más o menos instintivamente, porque me han dado cierta información, en qué lugares puedo encontrar en los tesoros del general Yamashita. Bueno, no eran de él, que había robado él con todo el ejército, hasta la última moneda que valía valor lo enterraba, que se calculan 200.000 millones. Y Corazón Aquino, ¿no? Dijo, bueno, de acuerdo, viene. Digo, pero aparte de lo que encontremos, en mayor parte para Filipinas, pero recibiremos en Norteamérica una recompensa, claro, no por la cara. No, no, de acuerdo, bien, bueno, firmaron un acuerdo y estuvieron muchos meses con expertos en las selvas, el general MacArthur, con el permiso del gobierno norteamericano, que entonces llegó a ser el presidente Eisenhower, que esto fue el que dirigió las tropas en Alemania durante el Tercer Reich para dominar y acabar con Hitler y con los nazis. Bueno, pues estuvieron meses escarbando y no encontraron nada, entre comillas, que a lo mejor sí encontraron, pero encontraron un fajo, un bulto, digo yo, que a lo mejor no, que un bulto que en un paquete solo podía haber 1.000 millones de dólares en efecto, en joyas, pues a lo mejor es tentador, va a decir, bueno, esto para los pobres y esto. Pero no encontraron, en teoría, nada. Dice que estuvieron meses y ya se cansaron y ya Corazón Aquino, la presidenta de Filipinas, que por cierto, mataron al marido de Corazón Aquino en Filipinas después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero bueno, es otro tema. Y entonces dijeron, pues nos retiramos, pero esto quizás con el tiempo encontramos otros métodos, quizás con detectores buenos de metales o cosas, y a lo mejor lo encontramos. Bueno, pues nada. Pero claro, se llevó una parte, ¿no? Que recompensa por el tiempo que estuvo allí con los soldados norteamericanos y que tal, bien, y todo de acuerdo. Aún están allí, en Filipinas, en las selvas, muy esparcidos, los tesoros hasta el último detalle de todo que Yamashita, el general Yamashita, el tigre de Malasia, robó en todos los museos, escuelas, iglesias, templos, lo que fuera de valor, a paquetes, y hizo unos escarnios con los filipinos, con otros, los mataba, los torturaba, una bestia, le llamaban el tigre de Malasia. Pues yo sé, y lo sacaré, dónde están todos los lugares. Es muy difícil de creer, de cómo vas a saber, porque Yamashita, el general japonés Tomoyuki Yamashita, empleó una técnica muy singular. Es decir, cualquier persona, por ejemplo, que entierra algo, como antiguamente los piratas, ¿no? Antiguamente en la Edad Media, los piratas, el Barbarroja y tal, bueno, pues tenían una técnica que era hacer un plano, y siempre lo hacían en islas pequeñas, que podían encontrar enseguida lugar, y hacer un plano teniendo unas referencias. O sea que, por ejemplo, si encontraban el tesoro que robaban a otro barco, robaban todo lo que tenía el barco de carga, quemaban el barco enemigo y se iban. Y buscaban una isla siempre. Porque en una selva tropical es muy difícil encontrar un lugar, te digo, porque la selva cambia. En el momento que empieza a llover, las plantas crecen exuberantemente y tú entierras algo aquí, marcas un árbol o dos árboles y tal, pero ese árbol y tal reverdece, crecen otros árboles al lado y te despistas y aunque hagas planos, puedes encontrar aproximadamente la zona. Y dice, bueno, aquí, pero era aquí a tantos metros de esta zona, pero allí han crecido 20 árboles más. Y ya no. Empieza a quitar árboles y te vuelves loco. Y en teoría,
ningún lugar se halló todavía. Aunque luego, muchos pidieron permiso al gobierno de Filipinas, que por cierto se dice que el hijo de otro dictador de Filipinas, Ferdinand Marcos, el hijo, que creo que está todavía presidente, sí se encontró muchos lugares porque cogió a prisioneros que habían tenido los japoneses para hacer los hoyos y meter algunos quedaron vivos. Y entonces el Ferdinand Marcos, aquel dictador, y su hijo, creo que está de presidente todavía, el primero no lo sé, no estoy seguro, pero bueno, dice que cogieron a algunos y le hicieron cantar. Y tú sabes, tú enterraste, sí, sí, ¿dónde? Bueno, y ya le indicaron más o menos, y creo que algunos lugares en los escarbó, y hasta el día de hoy en los bancos por ahí estarán los tesoros. Eso es en teoría, pero que eso tiene mucha verdad, dentro de cabe. Lo digo porque empleó en el general Yamashita un sistema único. He dicho un ejemplo de que los piratas empleaban unas referencias, pero en islas que era fácil, unos 3, 4, 10 metros, 10 kilómetros cuadrados, y una piedra aquí, y hacían un plano pequeño. Algo, referencias claras. Una piedra grande, un arroyo, vamos a ver, aquí hay tres árboles rotos y pintaban un pequeño plano a mano, y ya está. Y luego, a tantos metros de la playa, desembarcamos con las barcas aquí, hemos dado 300 metros a la izquierda y hacían un planito muy sencillo a mano, lo encontraban. Pero eso se supone en un islote por ahí, y siempre encontraban algo. Que por cierto, muchos buscadores de tesoros han hecho ese sistema y han encontrado con detectores modernos de metales los tesoros, que entonces eran un fardo con joyas y cosas así. Pero bueno, yo sé el sistema completo que empleó el general Yamashita. Es un sistema único. Único que por mucho que se rasque en la cabeza, no lo podían encontrar nadie, a no ser que tenga las claves. Son unas claves, y no voy a decir cuál clave, naturalmente, pero unas claves que el Yamashita, talentoso, empleó y que esas claves funcionan siempre. Claro, ya he dicho, en modo de ejemplo, que las claves generales, pues lo que tú tienes algo que enterrar en tu casa y te vas a un campo, y lo lógico es que siempre emplees algo, una referencia clara. Como tú vas a un campo, a un bosque de tanta, por la noche generalmente ves que no hay nadie y tal, y entonces miras teóricamente, bueno, este camino, he visto este poste de la luz, yo me meto aquí, bajo esta hondonada, a ver, yo veo un poste todavía, y escribe, a 20 metros del camino tal, y siguiendo tal, el rumbo, el poste de la luz está, y al poste le haces una señal o con un grafiti, algo como diciendo, hola Pepa, ¿qué tal estás? Cualquier cosa, una referencia que tú puedas recordar. Y luego te vas por la noche y coges un piquito, pum, 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 y no ves a nadie y tal, haces un hoyo de 1 metro, metes un fardo con billetes y lo tapas. Pero eso son términos generales muy modernos, que eso lo haya cualquiera. Porque coges un detector de metal un poco sensible. Por ejemplo, el detector de metal es para detectar billetes. Y ya está. Y media hora después, esos billetes ya están por ahí, en Miami, en alguna playa. General Yamashita no tenía las técnicas general para hacer una excavación y un enterramiento concreto. Empleaba prisioneros filipinos de los perapalos, lo que venga, hacer un hoyo, hacían un hoyo gigantesco. Metían fardo, pero es que metían objetos de oro, cuadros. Claro, no, es difícil estar un cuadro de pintores clásicos, Velázquez o Picasso, Murillo, quien quieran. Y entonces, lo metía con trapos bien cubiertos y joyas de objetos de museos, no tal, pan. Y él empleó una técnica muy, muy original, que nadie se le ocurriría jamás emplear, nadie. Por mucho que se escarbe la mente, digo, bueno, ¿qué empleó? Que el sol, que la hora, que no sé qué, que el meridiano, que en primavera, y te volverías loco. Porque de hecho, en teoría han estado en Filipinas muchos buscadores y se han abandonado. Creo que hace años, por el año 80, me parece, si no me equivoco, que de casualidad, que unos buscadores de chatarra, no del tesoro de Yamasita, que entonces, como fue bombardeado Filipinas, y durante la Segunda Guerra Mundial los norteamericanos y tal, bombardearon toda aquella zona, entonces buscaban chatarra, que eran bombas que habían explosionado, proyectiles, cosas, para chatarra, cobre, metal, tal. Y haciendo boquetes para buscar chatarra, vieron que aparecieron unos sacos, una lona. Y uno de los tesoros apareció de los fardos que metió Yamasita. Eso fue por el año 80.
Entonces se lo entregó al gobierno de Filipinas de Ferdinand Marcos, un dictador que robó lo que quiso, más que Yamasita, 1000 veces más. Y entonces creo que le recompensó, bueno, esto es de Filipinas, del patrimonio de Filipinas, tal, le daría algún dinero, y se quedó con ello. Pero todos los demás fardos no se pueden sacar así como así. Creo que esa situación que he comentado es el único que, en teoría, que se encontró fue una casualidad ciega. Buscaban chatarra, bombas ya destruidas de los bombardeos, ¿no? Y eso ya en aquel tiempo de hambre de la Segunda Guerra Mundial no estaba ni en función del plan Marshall todavía en Norteamérica para Europa, pues empezaron a hacer para buscar balas, municiones, luego las machacaban y las vendían como chatarra, cobre, metal y tal. Y encontraron un tesoro que se lo quedó de nuevo otro dictador, Ferdinand Marcos, que luego se casó con una bailarina, Imelda Marcos y tal, y luego ella se hizo la presidenta. Pero yo encontraré y sacaré los tesoros de Yamasita con la ayuda de Dios, seguro, más seguro y más garantizado que la muerte y el pago de impuestos, seguro, porque ese plan que empleó Yamasita es el único plan que tú puedes hacer, el único, no hay más, en una selva tropical, porque ahí te pierdes, ahí no hay referencia, hay árboles, hay bosques, hay maleza que crece cada semana, animales que se comen la maleza, cambian el panorama, y te vuelves loco. Y detectores de metales, pues sí, grandes detectores, pero tienes que meter camiones, grúas o desde vía satélite hacer unas ocultaciones y a lo mejor han hallado algo, a lo mejor, pero casualmente. Pero si tú intentas en toda la selva de Filipinas, toda la selva, que hay varias, te volverías loco y quedabas la jubilación y te abandonabas. No encuentras nada. Pero yo lo encontraré porque es la única referencia clara, evidente y única para que, dando un paseito por la selva, con un plano, mira, aquí hay uno. Yo no he estado nunca allí, aquí hay uno. Empieza con un detector de metales, ahí está, venga, un saco, venga, al barco con él. Es la única manera, y lo sacaré cuando yo crea conveniente, que claro, habrá que devolver al patrimonio de Filipinas, porque a los museos y tal, aunque recibiré una grata recompensa, no lo haré por la cara, ¿no? El trabajo que me cuesta ir a Filipinas con un equipo grande, quedarme allí en los hoteles, estar de noche, automóviles, y luego las garantías con abogados de que, oye, esto es de Filipinas, pero bueno, pero yo soy el descubridor. Así que, ¿cuántos ceros? Y abogados que digan, a ver, no, esto es poco más, y ya está. Y lo haré no por interés, evidentemente porque es de los Filipinas, pero no es para que se lo quede el gobierno, sino para que el gobierno de Filipinas y los filipinos, la población se beneficie de la economía, porque muchos dictadores en Filipinas y en otros sitios se han aprovechado y se aprovechan, como pasa con Maduro y toda esta gentuza, de la nación, esclavizándola y robándola y masacrándola. Cuando yo entre en este caso y en otros casos más, sé lo que tengo que hacer. No creo que me lleven al huerto así como así. Pero bueno, el tema central, he dicho esto de Filipinas porque allí hay algo. El tema central de lo que quiero decir ahora, hablando de la guerra, de tal, es de lo siguiente. Aunque me he desviado del tema, pero quiero hacer este asunto porque lo saldrá en su día y será muy grande. De los tesoros de Yamasita que están por revelar, que yo hace años ya lo quise hacer y me engañó, intentó engañarme la embajada de Filipinas, que entonces estaba Ferdinand Marcos. Me dijo que sí me iban a ayudar, pero que diera los planos primero. Y le dije que sí, anda. Coge carrilla, pégate un chocazo al embajador de Filipinas. Juan José Rocha se llamaba entonces. Sí. Bueno, pues estaba hablando el principio, el tema es de la guerra ahora de Ucrania. Tengo nomás, en todos los casos, felicitar al glorioso gobierno, población de Ucrania. Y a Zelensky, presidente extraordinario. Es un pueblo de vencedores, de luchadores, de conquistadores. Un pueblo, una nación, claro, que pensaba el dictador del búnker, o el viejo del búnker, como le llaman ahora a Putin, que eso era una operación especial, unos días ya está. Su lema del Putin ese, de que donde pise el soldado ruso, eso ya es Rusia, a la vez. Y le he dicho, ya te digo, oye, pues manda un par de rusos a Washington y den un paseito por la Casa Blanca y diga, he pisado aquí, que soy ruso, y ya eso es Rusia. Que le echan a patadas en el culo a él y a todo el que vaya allí.
Bueno, pues el asunto es que es una forma, que es el tema que yo quería relatar ahora, es que esta guerra es muy provincial, la guerra de Ucrania. No la inicia Ucrania. Ucrania es extraordinario. Además es un país reconocido que no quiere ser ruso, no quiere ser nada. Es como, por ejemplo, si ahora, imagínense ahora, para poner un ejemplo, que ve la locura del Putin ese, le llaman el viejo del búnker, no sale de allí. Tiene que emplear 10 o 20 dobles porque le da miedo estar arriba de la calle. Pues imagínense ahora, y para ir la locura, porque el Putin ese dice, no, esto es de Rusia, porque aquí estuvimos los rusos. No. Ahora imagínense que España ahora, dijera, mire, México es de España, porque estuvimos allí Pizarro y Cortés y tal, y nosotros lo conquistamos. Y era ya zona de España, y Sudamérica también, y Norteamérica también, y Filipinas también estuvieron los españoles. Nosotros descubrimos aquello, que había indios que estaban locos y tal, y nosotros. Imagínense que el mundo recibiera esa noticia, que España reclama Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica, y Filipinas, y Asia, y África, y Marruecos, y el Sahara. Porque hemos estado los españoles allí, hemos conquistado, hemos puesto la bandera de España, y esto es España. Pero dirían que el mundo, pero están locos, esa gente está mal de la cabeza. Es lo que están diciendo de Rusia. Pero ¿qué dice ese hombre? Que ahora le da por ahí para salir la foto, que lo que hace ese personaje, el Putin es salir la foto, el que quiere salir y saludar a todo el mundo, que se le vea en la... Y, y le da igual que mueran más de 1 millón de jóvenes rusos, le da igual. Y que con el dinero de la población que trabaja, porque el Putin no trabaja, que trabaja, se pague a gente, mercenarios, para que carne de cañón, para que los ucranianos maten a gente y gasten munición. Imagínense el desastre. Y esto, encima, como está, que con razón, no por culpa del gobierno ruso, los rusos quieren la paz. Los rusos manifiestan, no quieren esa guerra. Los manifiestan de que se vaya ese dictador. ¿Pero qué es esto? Vamos a, están arruinando a Rusia, no tienen frío, no funciona nada, una ruina económica. Están los jóvenes, los está matando 1 millón de jóvenes que ya no volvieran a casa, los que vuelvan mutilados, mancos, cojos, ciegos, y encima no reciben nada. Y están protestando con toda razón. Y antes el dictador, como ve que ahora se han unido, lo digo que eso es justicia, se han unido toda Europa, toda América, y siempre quiero mandar mis felicitaciones, porque son gobiernos europeos, son gobiernos democráticos, son gobiernos como Norteamérica, pacíficos, vencedores, son gobiernos conquistadores, que hacen rico a la nación, que hacen próspera, que hacen unidad en la nación, que lo que quieren las naciones es unidad, amistad, hermandad, y que se prospere, que se intercambien sus efectos, sus medios para la prosperidad de cada nación, y que haya armonía. Y cuando ven una nación como Ucrania, que es sometida abusivamente, que la va a pagar el Putin, que raptó miles de niños ucranianos por la puerta, se llevó a Rusia, como diciendo, pantalla, si vais para nosotros, todos los niños muertos. O sea, es un cobarde inútil. Y que ahora, con justicia, todos los gobiernos democráticos de Europa y Norteamérica están diciendo, no. No te vas a burlar de nosotros. Vamos a ayudar a Ucrania, y el mundo, el 90% del mundo ayudando a Ucrania. Así que te has quedado solo, y no quieren, ni el gobierno ruso, ni la población, no quieren la guerra, que están demostrándose, y no quieren que se demuestre, que no quieren guerra, que quieren trabajar, que quieren paz, hombre, que quieren la familia, que quieren amistad con todo el mundo, que no tienen por qué matar a nadie, ni que narices, porque él quería salir el dictador en la foto, decir, mira, ves, estoy yo aquí, el zar, Putin primero, venga, hombre. Y entonces esto está dando énfasis a que la amenaza, que es lo único que le queda, que es la misma teoría, la misma que hacía Stalin, lo mismo que hacía Hitler, cuando ya se había perdido todo. No, que salgan a la nación a conquistar nuestra madre patria, decía Hitler desde el búnker, metiendo en el búnker, y los niños y las mujeres a Berlín y a no sé. Pero no salía, ¿no? Y él se fugó. El Hitler se fugó con Eva Braun, Martin Bormann, Mengele, Eichmann, todos en Sudamérica, hombre. No se encontró ningún cadáver. Y no lo hicieron público por la sencilla razón, para que, como había, y lo hay todavía, muchos seguidores del Hitler aquel, pues para que no se envalentone, diga, mira, nuestro Führer no ha muerto, está... No, dice, no, sí murió,
pero no se halló ni un cadáver, ni una calavera, nada. Lo que sí se halló en el búnker de Berlín fue los cadáveres que sí se asesinaron. Goebbels, ¿cómo se llama? El ministro de propaganda, eh, ¿cómo se llama? Hombre, ya me acuerdo, ya no me acuerdo. Y la mujer, que me se me olvidó, digo, Goering, otro, ¿no? Que se suicidó también. Heinrich Himmler se suicidó también. Todos los cobardes, todos los militares de alto rango responsables, porque no querían ser ahorcados en el proceso Nuremberg. Y, en Berlín no quedó nadie, quedó el ministro de propaganda, eh, ¿cómo se llama, hombre? Ya no me acuerdo, me confundo los nombres. Y la mujer, que los suicidas se suicidaron, eso sí, cogió a la mujer una píldora de veneno y él se la tomó. Y antes se asesinaron, metieron píldora de veneno a 5 niñas pobrecitas que estaban en el búnker, en el de Berlín ellos. Y entonces Goebbels, me parece que se llamaba Goebbels, ministro de propaganda, que decía, ahora te quedas tú, yo me voy a unificar Alemania a Argentina, que un acuerdo con Perón y tal, y dejaron todo abandonado y los pobres ciudadanos alemanes matándose unos a otros como idiotas, hasta que llegaron los norteamericanos, que fue un país de vencedores, norteamericanos que salvaron Alemania, salvaron, donde quieran entrar los americanos, salvaron y liberaron las naciones. Y llegó la paz. Pero, ¿qué es lo que pretenden ahora? ¿Qué es lo que quieren hacer ahora? El del búnker, el de Rusia. Pues nada, a él no le interesa la paz. No, no, sí, sí, pero siempre nunca cumple. Y hace unos tratados como piden, sí, sí, me interesa la paz, pero unos tratados que da risa al más tonto. Dice, bueno, la paz, que todos los, dicen en sus alegatos en la paz, el tratado de paz, que todos los ucranianos estén de acuerdo con Rusia y no haya ejército y que no, con la OTAN ni nada, 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 aislado, aislado, aislado. Y nosotros estamos allí o sea, y nosotros, toda la tierra es nuestra, para Rusia. O sea, un país de esclavos que no tengan nada que decir, de tontos y tal, como pasa la misma operación que Corea del Norte, un país de esclavos y que no digan nada, ni hablen ni piensen. Y los ucranianos se ríen, dicen así, así. O sea que este tratado, tú, el opresor, que seamos tus esclavos y que tenemos la culpa de todo y que paguemos de por vida todas las ruinas que habéis causado. Y todo el mundo se ríe. Y Norteamérica, que quiero decir que admiro, sobre todo el presidente Trump me cae simpático, lo he dicho siempre. Yo no voy a argumentar ahora, como dicen algunos, que si tuvo lío con nazi. No, mira, lo que requiere un presidente es la garantía de que tiene talento, de que sabe mandar, que sabe organizar, que sabe defender a su país, que sabe hacer próspero a su país, que tiene voz de mando y que tiene autoridad y que cuando dice vamos a entrar allí y no se deja dominar por nadie, y vamos a entrar, porque Alemania, Norteamérica liberó muchos países asiáticos de otros países, o sea, con el Vietnam y la Alemania de nazi, que es Rusia, la Guerra Fría, siempre se respeta porque América, porque es un país de ganadores, vencedores. Y me alegra mucho, lo digo del ver el presidente Trump, que es un hombre de voz, de mando, que es un hombre que ha nacido para ganar, para vencer, sea en la economía, sea en los negocios, por lo que sea. Tiene talento y la gente le quiere mucho. Y la oposición, desgraciadamente, lo único que, claro, la oposición, ¿no? Tiene que buscarle las vueltas. No, es que no, tuvo unos líos con unas. Muy bien, muy bien. Una vez dijo Jesucristo, hablando de mirar las pajas de los ajenos, dice Jesucristo en la Biblia, ¿no? Dice, bueno, si uno de los apóstoles de Jesucristo, llamado Juan, hizo esta alegación a los cristianos, de si alguno de vosotros hace la alegación, yo no tengo pecado. Dice, eso es un mentiroso y la verdad no está en él, porque todos los humanos, todos, pecamos muchas veces. Pecar, ¿qué quiere decir? Equivocarse. O todos cometemos errores, todos, todos, todos. Pero lo sensato es decir, Dios perdona, Dios perdóname. Decir, he cometido este error, yo sé que no lo tengo que hacer, pero si soy imperfecto, ¿qué se puede esperar de mí? Bueno, perdóname, lo intentaré hacer mejor. Y el presidente Trump, lo digo eso alegando su apoyo, porque me ha quedado simpático, siempre es un tío que vale para matar a nación, para matar a América. Imagínense, desgraciadamente, y no estoy desacreditando a nadie, pero es la pura verdad, ¿no? No es, a mí no me ha hecho daño a su país, que la poca, digamos, plenitud de talento que tenía el anterior presidente, el señor Biden, pues no valía para ser presidente de un país norteamericano, no valía, porque es un presidente que en su juventud había tenido sus cualidades tal, como senador y tal, pero había perdido esa plenitud
y ese hombre ya no está en capacidad de mandar nada. Y entonces perdió mucha de su fortaleza en Norteamérica la candidatura del señor Biden. Que es un hombre que ya está para estar en su casa, la jubilación, darse el paseíto por la playa, estar con la esposa, con los hijos, con los hijos, y olvídate. Y por eso Norteamérica tiene la persona adecuada. Y todo el mundo, la mayoría, a no ser la oposición, es lógico, aunque le tengan simpatía, dirán, no, que este presidente mejor otro, porque buscan su propio interés, está claro. Pero todo el mundo quiere al presidente Trump. Y ese presidente Trump tiene voz de mando, tiene talento, le quiere todo el mundo, le quiere el ejército, le quieren los políticos, le quieren los negociantes, le quiere y le temen. Sean China, sea otro país, le temen, porque sabe que como te metas contra el jefe, pues, y le teme el Putin, que siempre va a encontrar, dando la mano, sí, haciendo el indio. El Putin, el que sea. Y todo el mundo le teme. ¿Y por qué? Porque es un hombre que domina un país de vencedores. América ha sido conquistada, ha sido realizada y ha sido poblada con vencedores. Países de todos los países europeos, personajes que fueron a gobernar, ¿sí? A vivir, a esparcirse con los primeros colonos a América, Norteamérica. Y ha sido un país con la base de vencedores de todos los países, de Europa, de África, de Asia y tal. No habrá tercera guerra mundial. No habrá tercera guerra mundial. Una vez me acuerdo que dijo en un comentario, hablando del el Albert Einstein, que creo que para mí ha sido el científico mejor de la Tierra, vamos, matemático, tío. Un judío, un judío que era alemán, un judío alemán, ¿no? Se fue huyendo de la tercera guerra hacia Norteamérica y luego fue profesor de matemáticas y el señor Einstein, Albert Einstein, que es semejante a Nikola Tesla, tienen la misma capacidad intelectual, son fantásticos. Y entonces estuvo de profesor en Norteamérica, le acogieron muy bien, ¿no? Y es un hombre de carácter, de simpatía, Albert Einstein. Y me acuerdo que el año 50, 55, me parece que fue, le hicieron una entrevista a unos periodistas norteamericanos, que ya había acabado la Segunda Guerra Mundial, y ya entonces, fue en el año 55, me parece, estaba en una universidad, y el señor Einstein, por favor, sí, que se le domina al padre de Einstein las fórmulas matemáticas del padre de la bomba atómica, que fue el encauzador de la desintegración del átomo, que es decir, tío, un genio, un genio. Y entonces le dijeron a Einstein, señor Einstein, una pregunta por favor. Sí, venga, dígame. Muy humilde el hombre. Mire, señor Albert Einstein, ¿cuándo cree? ¿Cómo cree usted que empezará? ¿Cómo empezará la Tercera Guerra Mundial? El año 55, que hacía 10 años que había acabado la Segunda Guerra Mundial, pero ya se hablaba de la Tercera Guerra Mundial, la Guerra Fría contra Rusia de nuevo, con Stalin, con aquella, y empezar otra vez la revuelta. Y le dijeron, ¿usted qué piensa? Y dijo unas palabras muy sensatas. Albert Einstein dijo, mire, la Tercera Guerra Mundial, y yo creo sinceramente, que empezará con bombas atómicas. No dijo dónde va a empezar, pero que empezaría. Pero dijo algo más. Dice, espera un momento, pero la Cuarta Guerra Mundial será no con bombas atómicas, se realizará con piedras y palos. ¿Por qué? Dijo, con piedras y palos, medio mundo contra medio mundo. Porque en una Tercera Guerra Mundial con bombas atómicas se destruye el planeta. Y una posibilidad futura, en teoría, de una Cuarta Guerra Mundial serían personas salvajes, peor que los animales. Viviríamos en cuevas, como los ratones, escondidos, no habría más cultura, no más autopistas, ni más inventos, ni más la luna, nada. Seríamos bestias que nos mataríamos unos a otros para comernos entre unos a otros, porque arruinaríamos toda la creación de Dios sobre la tierra. Esa es la verdad. Pero no habrá Tercera Guerra Mundial, no habrá Cuarta Guerra Mundial. Lo que está pasando ahora es señal de que nos vamos acercando no a ninguna guerra mundial, a una paz mundial. Lo que van a ser destruidos van a ser los malvados. Porque Dios, el creador de la tierra, el creador de la humanidad y de la creación entera, ha previsto ya que este caos humano, como dijo el Salomón, hijo del rey David, en los Proverbios, me parece que era un Eclesiastés, es que escribió varios libros, ¿no? Eclesiastés, no creo que, me parece que es el capítulo 8, versículo 9, me parece. Él dijo esas palabras, no olviden, que el hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo. Quiere decir, los humanos no estamos hechos por Dios para gobernar a humanos. Todos los humanos somos iguales. Es verdad, uno más alto, más bajo, no, pero estamos para gobernar a animales. No gobernarlos, matarlos, ni guerrear con ellos.
para cuidarlo, cuidar de los animales, las aves, los peces, digo Dios, Adán y Eva, y tener sujeción a todos los animales de la tierra, y crecer y multiplicar y llenar la tierra. ¿Para qué? Para controlar y cuidar de la creación animal que estaba hecha miles de años antes que el ser humano. Por eso digo, no habrá ninguna tercera comunidad. Pero ahora va a ocurrir algo interesante, y va a ocurrir. Lo que está pasando ahora en Ucrania es señal de que nos vamos acercando a una liberación no solamente de Ucrania, que es una Ucrania que ya, de teoría, ya está libre, porque ahora está apoyada por medio mundo o el mundo entero. Y ya el Putin, el del búnker, dice, está inventándose cosas. No, sí, yo quiero la paz, pero bajo las condiciones que yo diga, para que no haya paz. Para que nadie diga, este tío está loco. Ah, no, ven, no quieren la paz, no quieren firmar. La paz que tú quieras, ¿no? Tu paz. Poniendo tú las condiciones. El agresor es como si alguien entra en una joyería y empieza a tirar a palos a asesinar al jefe de la joyería, a la mujer, viola a la mujer y tal, y le coge la policía y dice, bueno, sí, quiero un trato, sí, el trato es que me dejen llevar todas las joyas que yo he robado y que me indulten y que no me hagan nada, la misma operación que hace en Venezuela, el Maduro. Que me den miles de millones, dice Maduro, y a todos los que han robado conmigo les dejen en paz, y que la recompensa que da por mí que se anule, y que me den una isla para mí solo, y que yo pueda seguir presidente, no yo, mi mujer. O sea, idiotas, locos, anormales, que ven a la gente como idiotas. Después de esta guerra, va a haber pronto un proceso de paz mundial. La va a haber cuando se acabe, y ya se acaba, esta guerra de Ucrania. Ya la gente no es tonta, ni la OTAN, ni Norteamérica. Ya lo que diga pone. Y ahora el tratado será como quieran la OTAN y como quieran Norteamérica, como quiera Ucrania. Y a Ucrania se dirá, bueno, tú, que me dejen en paz, dirán los ucranianos, que se vean de aquí todos los rusos, y que me rectifiquen con el dinero de toda Rusia todos los desastres, y que me devuelvan los niños de Ucrania, y que pidan ante la prensa, ante los gobiernos, perdón, y digan, discúlpenos, y vamos a recompensar por la falta que hemos tenido por culpa del dictador este y tal. Y entonces habrá una paz. Pero dice que habrá algo después de esa paz. Va a haber ese tratado, todas las naciones, ¿verdad? Las Naciones Unidas y tal. Va a haber ese tratado. Pero ojo, a ver algo más grande después. En la Biblia está enumerado cómo empezará el fin, no de la humanidad, del sistema. La humanidad vamos a vivir eternamente. La humanidad, los animales, es pena. Pero Dios ha dejado que desde Adán y Eva haya desastre, guerra, muerte, con una sola idea. Que nunca olvidemos las palabras de Salomón, que el hombre ha dominado al hombre para prejuicios, que no estamos hechos los humanos para dominar a hombres, que Dios tiene un gobierno para gobernar la humanidad, Dios un gobierno de ángeles poderosos, que dicten leyes para que los animales y las personas seamos pacíficos, que nos amemos, que nos cuidemos unos a otros y que seamos felices y que tratemos a los animales como creaciones de Dios y estamos gozosos de cuidar de ellos, de acariciarlos, de alimentarlos, de pacificarlos. Todo. Pero este final va a ser para muchas personas trágico. En la Biblia, Primeras Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3 dice, es una profecía que se va a cumplir pronto, escrita por Pablo, el apóstol que había sido perseguido cristiano y luego se hizo el cristiano más genuino. Pablo, Primera Tesalonicenses, escrito por el apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 3. Presten atención. Esto va a suceder. El que tenga el corazón honesto y limpio, no tiene por qué tener miedo. Porque lo que viene ahora es para liberar a él y a 1.000 millones más. Pero el que tenga mala conciencia porque ha hecho daño, que se prepare. Porque no se le salva ni la caridad como común dice. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 dice, cuando los hombres, los políticos, claro, los gobiernos, estén diciendo paz y seguridad, las Naciones Unidas, la OTAN, América, todo, paz y seguridad, firmado de paz, y lo harán. Pero ¿qué dice después? Entonces, cuando firmen esto de paz y seguridad en todas las noticias del mundo, al fin, paz, Rusia, Ucrania, China, paz, ojo, paz y seguridad, cuando estén diciendo los hombres paz y seguridad, entonces, dice la profecía, destrucción repentina de sobrevenirle instantáneamente como dolor de angustia a la mujer encinta y no escaparán de ningún modo. O sea, paz y seguridad sí, y va a venir para la humanidad, para los animales, pero destrucción repentina ¿para quién? Para los que no quieren la paz, para los que promueven las guerras, para los que asesinan la gente con las drogas,
la inmoralidad sexual, con el satanismo, con toda la porquería, con los contraespionaje, para esos viene el ajuste de cuentas, destrucción repentina. Y Dios, no la humanidad, Dios, pues nosotros no podemos conocer quién es bueno y quién es malo. Nosotros vemos una gente, ves por la calle una mujer, pero ves que puede ser un monstruo. O sea, porque dice la Biblia que Satanás, el que controló y el que hizo todo este desastre en la tierra hace miles de años, Satanás se transforma en ángel de luz, dice la Biblia, y los ministros de Satanás, dice Pablo, se transforman en ministros de justicia. Pero su final será según sus obras. Y ya viene su final. Entonces veremos que vendrá un caos desastroso, pero para los malvados. Dios no se equivoca. Dios no juzga por las apariencias ni por soborno ni cosas raras. Dios conoce los corazones. Hay gente que ha sufrido mucho y que a lo mejor ha cometido errores, pero no ha hecho maldad. Es que si una persona tiene familia, tiene niños y no tiene trabajo y roba algo, no se le puede juzgar así como así, pues por tío. A ver, que tengas tú 3 o 4 niños y uno está enfermo y la mujer no puede hacer nada, no hay trabajo, pues yo esto roba a quien sea y ya está. Pero lo diferente es hacer daño, por ejemplo, traficar drogas, que metan millones de personas ignorantes, que trafiquen en la guerra, les gusta la guerra, y que por posesión y por no sé qué, que robes asuntos bancarios, la estafa bancaria y los poderosos el dominio de esas bestialidades para hacer daño y causar desolación y hacerse ellos ricos y poderosos y famosos. Les gusta salir a la foto siempre. A eso es que le venga, a eso le vendrá una gorda, porque no serán hombres. Nosotros ya, paz y seguridad, la persona de buena conciencia que digan, por ejemplo, en el proceso de Nuremberg, a manera de ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos europeos, socialistas, norteamericanos, tal, hicieron un proceso captando y capturando a todos los responsables de los exterminios de los judíos, que por cierto, el Vaticano hizo un concordato con Adolf. No fue juzgado en Nuremberg, ¿no? Pero todo el Vaticano estaba de acuerdo con los crímenes del Führer en los campos de exterminio. Pero ellos estaban de acuerdo. De hecho, cuando los nazis ganaban una guerra en Dunkerque, 3 días tocaban las campanas en todas las iglesias diciendo que Dios estaba con el Führer, que es la misma operación que hacen ahora la Iglesia Ortodoxa con el Putin. Pero bueno, lo que viene ahora es la paz y seguridad. Pero el que tiene buena conciencia, las personas, hay cristianos genuinos por todos sitios, que imperfectos somos todos, pero bueno, no tiene por qué temer. Eso será una alegoría en fin, hombre, ya al fin. Y cuando empiezan a haber cosas raras, muertes, peste, gente que se cae por la calle, no tenga miedo. Si tú tienes buena conciencia, no tengas miedo. Es para salvarte a ti, es para protegerte a ti lo que se viene ahora, no para matarte a ti. Ellos, los que caigan, esos son los que han estado matándote a ti y a tu familia. Pero tú cuando ves eso, estate tranquilo, mira al cielo y verás que la salvación viene de arriba. Lo que tú has pedido en el Padre Nuestro durante toda tu vida, lo que se ha enseñado, la oración modelo de Jesucristo es, ¿qué has pedido en el Padre Nuestro? La oración modelo que enseñó Jesucristo. Dices, Padre Nuestro que estás en los cielos, en la oración, santificado sea tu nombre, le divides a Dios, que el Dios de nombre sea honrado. Se llama Jehová Dios, tiene un nombre. No es Buda, ni Confucio, ni Brahma, ni Fu Manchu. Tiene en la Biblia, viene el nombre de Dios. O sea que cuando hace una oración hay que saber a quién se la hace. Venga a nosotros tu reino, dice la oración, tu gobierno, tu reino, y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y ya viene, tú lo has pedido todo el mundo durante siglos, ahora viene. ¿Y para qué? Para liberarte a ti, liberarte a tu familia. Como pasó con el gobierno norteamericano cuando la Segunda Guerra Mundial, que muchos jóvenes norteamericanos heroicos murieron en el desembarco en Dunkerque, en Francia. Los alemanes, los nazis les tirotearon desde los búnkeres. Murieron honradamente, sus nombres serán honrados. Y vendrán todos los que han muerto en Dunkerque, los jóvenes norteamericanos, ingleses, en la resurrección, que hay promesa de que después de este gobierno se ha establecido, vendrá una resurrección de todos los muertos. Dios lo va a traer a todos. Lo dice la Biblia, no lo estoy inventando yo. Y verán a sus hijos, sus padres y sus hermanos, en la resurrección jóvenes. Lo que viene ahora es una liberación de la raza humana. He dicho algunos casos de cosas que van a suceder, cosas que van a alertar a la gente, que va a dar entusiasmo a mucha gente y que va a ser un juicio, lo que se dice en la Biblia, os predice, el juicio final. Como en Nuremberg los jueces honestos, norteamericanos, ingleses, juzgaron honradamente, con pruebas de que los culpables del proceso de Nuremberg eran de verdad
asesinos malvados, responsables de millones de cadáveres de muerte, y juzgaron con justicia, acabando de una forma rápida. Y Dios va a hacer lo mismo. Dios no va a juzgar a la persona que no ha hecho nada. Bueno, nada. Todos somos imperfectos. Bueno, que no ha mentido alguna vez, o ha robado algo. Dios no juzga eso. En la Biblia dice que no se juzga a una persona por robar porque tiene hambre. Se juzga a la persona que está robando al que tiene hambre. Quiere decir que lo que viene ahora es la liberación de la raza humana. Y lo que viene ahora, cuando digan, terminar esta guerra pronto, y verá que los reuniones, la ONU, los gobiernos, Norteamérica, las Naciones Unidas, el presidente Trump, mucha gente, el presidente español, el presidente Zelensky, ¿no? Pedro Sánchez de España, que me cae simpático, buen hombre, tío sabe gobernar, ¿no? Que es otro país, ¿no? España no es América, ¿no? Pero bueno, tiene ahí el tío una España que, oye, que es turística. Yo soy español, soy alemán también, pero España me gusta también por el sol, por el calor. Somos los españoles los latinos siempre conocidos, somos muy tirados para adelante, muy simpáticos, muy abiertos. Y dentro de poco, todas las naciones, todo el mundo, cuando esto suceda ya, seremos hermanados para siempre. Dios confundió las lenguas en Babel para que nos extendiéramos por toda la tierra. Y Dios hará el mismo milagro, recuperaremos el idioma que sea el arameo, que sea el griego, que sea el latín, que sea el chino, que sea el que sea, y todos nos entenderemos para siempre. Un solo idioma para toda la humanidad. Sí, todo estos acontecimientos no es fantasía, lo dice la Biblia, ¿no? Cuando yo digo, lo dice la Biblia, y Dios no miente. Y cuando digan ahora que va a haber proceso, se van a reunir todas las políticas, paz y seguridad, y todas aplaudiendo, oh, y las prensas, paz y seguridad. La persona de buena conciencia, sea donde viva, ríase, esté tranquila, de gracias a Dios. Y la que no tiene buena conciencia, da igual donde se esconda, allí lo encontrarán. Allí, porque los ángeles vienen a ejecutar el mandato de Dios, no los humanos, los ángeles. Y donde se esconda en el búnker más profundo, ahí se queda para siempre. Bueno, pues lo que viene ahora es lo mejor. Es la liberación de la humanidad, la liberación de los animales, las aves y los peces. Es la liberación para siempre. Y guerras, ni uno más. Desastres, dictadores, ni uno más. Porque ya el próximo gobierno no será humano. El reino de Dios, tú dices a Dios, venga tu reino. Y la voluntad de Dios, que se hace en los cielos, que se haga en la tierra. Y Dios desde los cielos gobernará. Claro, no será un gobierno como ha pensado una persona de cura y monja y cosas raras. No, no, un gobierno de hombres comprometidos, hombres escogidos por Dios, que como el señor Trano, como otro Zelensky, son hombres concretos, valientes, honrados. El gobierno alemán actual, o el gobierno español, hombres que se confían en ellos, que saben que van a hacer lo justo. Hoy en día no somos perfectos ninguno, pero llegaremos a ser perfectos. Y Dios escogerá a la persona que sabe, porque Dios puede prever el futuro, ver el futuro miles de años después. Que la persona que Dios escoja va a valer mucho. Y la humanidad será un grito de euforia, de alegría, cuando veamos que ya los muertos vuelven. La cantidad de que han muerto en las guerras volverán. La Biblia dice que en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 29, que todos los muertos volverán, que Dios los va a traer a la vida. No trajo a Lázaro, que estaba muerto 4 días, y trajo a Elías y Eliseo, muertos que habían, los resucitaron. No, Jesucristo en la vida resucitó muertos. Si resucitar muertos es la promesa de Dios para todos. Desde Adán iba todos. Así que lo que viene ahora es la liberación de la raza humana. Y esta guerra ha sido, digamos, un anticipo de lo que va a venir. Y lo que va a venir es una paz y seguridad para toda la eternidad. Hay que prepararos, que lo mejor ya está por llegar.